Joe Biden es el próximo presidente de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence declaró esta madrugada a Joe Biden ganador de las elecciones del 3 de noviembre, siguiendo el protocolo que se vio interrumpido cuando manifestantes intentaron tomarse el Parlamento el miércoles. El Congreso confirmó la victoria de Joe Biden como ganador del colegio electoral y próximo presidente de los Estados Unidos. Tomará posesión el 20 de enero para comenzar oficialmente su mandato. Y el presidente Trump dice que ahora sí habrá una transición ordenada, aunque está en total desacuerdo con el resultado de las elecciones y que los hechos, según él, lo demuestran. Agregó que aunque esto representa el final del hay que recalcar, dijo, primer mandato en la historia presidencial de Estados Unidos, es solo el principio de una lucha para hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Su comunicado fue publicado en Twitter por su director de redes sociales, Dan Scavino, después de que su cuenta fuera bloqueada por la red social durante 12 horas. Pero una transición ordenada no podrá sin duda borrar uno de los días más oscuros y tristes de la historia de Estados Unidos. Una vergüenza nacional, antiestadounidense, un intento de golpe, una insurrección alentada por el presidente de Estados Unidos. Así lo han catalogado líderes de ambos partidos. El saldo dejado por este hecho, que ya es considerado el mayor ataque a la democracia estadounidense, es de 4 muertos, 14 policías heridos y al menos 50 arrestos. El fiscal general de Estados Unidos califica el asalto de intolerable y Pence dice a los asaltantes del Congreso no han ganado. Y como le adelantábamos, el Congreso validó hoy en la madrugada los votos del colegio electoral que confirman la victoria del demócrata Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos. Hacemos contacto ahora con Cristina Londoño, que ha estado siguiendo paso a paso esta noticia. Buenos días, Cristina. Ambas cámaras así pusieron final a una jornada inédita y sin duda caótica. Cuéntanos cómo fue este proceso que tú lo has vivido por cada hora. Así es, Nicole, un día que, según dijo Chuck Schumer, pasará a la historia de la infamia de los Estados Unidos. Eran las 3:41 de la mañana cuando el vicepresidente Pence dio por concluido el conteo de los votos electorales, poniéndole el último sello necesario a la victoria de Joe Biden y Kamala Harris como próximos presidente y vicepresidenta del país. Se esperaba muchísimo más drama político, que el fuego cruzado político entre republicanos y demócratas fuera mucho más fuerte, pero los legisladores llegaron a esto cansados, después de horas de violencia, de sentirse totalmente amedrentados. Entonces las objeciones a la certificación o al conteo de estos votos electorales fueron menos. Hubo legisladores republicanos que dijeron que simplemente, a la luz de lo que acababa de ocurrir, ellos no querían seguir arrastrando al pueblo estadounidense en más drama político. Y oímos discursos en que tanto republicanos como demócratas estaban totalmente de acuerdo, llamando a estos violentos matones, diciendo que eran extremistas, terroristas, insurreccionistas, todos los adjetivos posibles. Y al vicepresidente Pence, ayer estábamos hablando que la gran interrogante era cómo se iba a comportar, porque el presidente Trump le había pedido que interviniera a su favor en este conteo. El presidente Pence siguió punto por punto su papel de maestro de ceremonias y no intervino, no se declaró aliado del presidente Trump. Y en las últimas horas, Nicole, y vamos a seguirlo viendo en las próximas horas, hemos visto gente cercana al presidente que simplemente lo está abandonando a la luz de lo que ocurrió ayer. Claro, estamos viendo ahora un distanciamiento entre Mike Pence y el presidente Donald Trump, pero después de esos momentos de tanto temor que se vivieron, ¿cuál es el ambiente el día de hoy en el Congreso? Un ambiente, está prácticamente vacío. Estamos aquí periodistas, los guardias de seguridad, los legisladores se fueron, acabaron a las 3:41 de la mañana, y después de un día bastante difícil para ellos, las imágenes que vimos dentro del hemiciclo pensamos que jamás las íbamos a ver, o las habíamos visto en otros países, pero no aquí en los Estados Unidos. Vimos congresistas tirados en el piso. Supimos que, por ejemplo, el vicepresidente Pence
y los dirigentes del Congreso tuvieron que salir huyendo, ver a los congresistas corriendo por los pasillos con máscaras de gas para enfrentar gases lacrimógenos que tienen guardadas generalmente bajo sus sillas, pues fue algo bastante impresionante. Son imágenes que hasta ahora el país empieza a digerir, vamos a seguir digiriendo en los próximos días. Fueron 8 horas aquí en el Capitolio que van a pasar a la historia. Sobre estas 8 horas yo creo que se van a escribir muchísimos libros aquí en los Estados Unidos. Hasta ahora lo estamos digiriendo, pero bueno, ya tenemos ese último sello de confirmación y el presidente Trump bastante debilitado entre su propia gente, al menos en el ámbito político, Nicole. Vamos a ver qué le sigue el futuro de Estados Unidos. Cristina, te quiero felicitar por el gran trabajo que hiciste el día de ayer. Gracias, Nicole. Y bueno, la reacción del expresidente Barack Obama a lo acontecido en el Congreso no se hizo esperar tampoco y culpó al presidente Donald Trump como muchos otros. Obama dijo que la historia recordará correctamente la violencia en el Capitolio incitada por el presidente en funciones, quien ha continuado sin fundamentos la mentira sobre el resultado electoral ilegal y enfatizó en que la historia lo recordará como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación. Y nos quedamos en la capital del país con Rubén Pereira, quien se encuentra en las inmediaciones del Capitolio tras el toque de queda de anoche. Hola Rubén, cuéntanos cómo está amaneciendo Washington después de los lamentables hechos de ayer. ¿Qué tal, Nicole? Muy buenos días. Pues ya está amaneciendo aquí en la capital del país. Atrás está el Capitolio y está amaneciendo con la esperanza de que sea un día mejor. Y como puedes observar, pues amanece también fuertemente custodiado el Capitolio con elementos de la Policía Metropolitana. Allá vemos cómo pues está organizando un par de grupos de la policía. También hemos visto vehículos blindados pasar por aquí, así como rondines de elementos de la Guardia Nacional. Y es que justo en este lugar que está enfrente del Capitolio, ayer cuando los manifestantes simpatizantes de Donald Trump tomaron el Capitolio y después de que se dio el toque de queda, fue en esta zona donde hubo fuertes enfrentamientos con elementos de la Guardia Nacional y también la policía. Se habla de decenas de arrestos y por lo menos 14 oficiales que resultaron heridos en estos enfrentamientos. Por eso, pues la alcaldesa de esta ciudad extendió el estado de emergencia por otros 15 días. De hecho, pues el FBI también está buscando la ayuda del público para identificar a las principales personas que están incitando la violencia en esta ciudad. Y bueno, para responder tu pregunta, pues está amaneciendo mucha más calmada esta ciudad. Esperemos obviamente que no se repitan los hechos violentos de ayer y para eso están preparadas las autoridades pues para responder hacia cualquier incitación y sobre todo pues hacia cualquier persona que trate de venir hacia este lugar. Hay bastantes barricadas, muchos accesos cerrados, entonces hoy sí será pues prácticamente imposible que masas de personas vuelvan a entrar a este lugar a hacer desmanes y desafortunadamente pues hemos hablado de por lo menos 4 personas que fallecieron, una mujer que recibió un balazo adentro del Capitolio y 3 más que murieron en las inmediaciones a consecuencia, preliminarmente lo han dicho que fue a consecuencia de condiciones médicas. Nosotros, por supuesto, estaremos aquí pendientes de cómo se desarrolle la jornada de este día con respecto a la seguridad y con respecto también a las órdenes de emergencia. Rubén, contigo, Nicole. Te quisiera preguntar si se respetó de forma general el toque de queda durante la noche o se registraron más actos violentos. Bueno, obviamente cuando inició el toque de queda a las 6 de la tarde no se respetó para nada, pero nosotros estuvimos aquí y conforme fueron transcurriendo las horas vimos cómo las personas se fueron retirando poco a poco y en ciertos sectores de la ciudad también se miraban personas que pues continuaban en la calle a pesar del toque de queda. Como lo mencioné anteriormente, se hablan de decenas de personas que sí fueron realmente detenidas por esta situación. Y sabemos que también ha habido críticas por la falta de acción por parte de la policía en el Capitolio. Muchas gracias, Rubén. Y el violento asalto al Capitolio estuvo precedido por el incendiario discurso del presidente Donald Trump, donde volvió a decir, otra vez sin mostrar pruebas, que él había ganado las elecciones y que hubo fraude. Paulina Sodi estuvo al tanto de los acontecimientos. Hola, Paulina, adelante. Nicole, muy buenos días. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Los hechos registrados el día de ayer en la capital del país han sido catalogados tanto en la nación como a nivel mundial como vergonzosos y un golpe para la democracia de este país. Aquí la crónica de los hechos.
Simpatizantes de Donald Trump se reúnen frente al Capitolio antes de la reunión del Congreso para realizar el conteo de votos electorales. Más tarde, el mandatario lidera un mitin político en la capital del país. Ahí califica a los republicanos como débiles y patéticos por no apoyar sus esfuerzos de anular los resultados y motiva a sus seguidores a marchar al Capitolio. Let's walk down Pennsylvania Avenue. 2 horas más tarde, miles de simpatizantes se movilizan hasta el Capitolio, derribando las barricadas de metal que rodean el edificio. Afuera, elementos policíacos intentan contener a una multitud creciente con bombas de humo para evitar que ingresen al Capitolio. Dentro, los senadores realizan el conteo de votos de la elección presidencial. Pero el evento es interrumpido cuando al menos una docena de manifestantes, algunos armados, ingresan al edificio. Los senadores son trasladados a zonas más seguras y se ordena el cierre del Capitolio. Alrededor de las 3 de la tarde, muros, escaleras y andamios del Capitolio son invadidos por docenas de manifestantes. Otros llegan hasta las oficinas de los senadores y se fotografían en sus escritorios. En los disturbios dentro del Capitolio, una mujer es herida de bala y fallece más tarde. El presidente Trump lanza en Twitter un primer mensaje llamando a la paz y pidiendo apoyar a las fuerzas del orden. Posteriormente, el mandatario publica un video en el que pide a sus seguidores irse a casa y repite sin pruebas que hubo fraude en las elecciones presidenciales. No reproducimos este mensaje debido a que incita a la violencia. En el mejor de los casos, las palabras del presidente inspiran. En el peor, incitan. Por su parte, el presidente electo Joe Biden exigió poner fin a las protestas violentas y llamó a Donald Trump a hacerlo a través de la televisión nacional. Ya basta, ya basta. A las 6 de la tarde se establece un toque de queda en la capital del país y pese a la resistencia de muchos manifestantes, las autoridades logran contener a la multitud. Distintos líderes, mandatarios y organizaciones a nivel mundial se han sumado a catalogar estos hechos como vergonzosos y un golpe a la democracia de este país. Hechos que quedarán registrados para la historia. Nicole, regreso contigo. Realmente indignante. Gracias, Carolina Sodi. Y rastro de vandalismo y daños dejado atrás por los atacantes del Congreso es realmente impresionante y le advertimos que puede afectar la sensibilidad de muchos. Oficinas del Senado saqueadas, un mobiliario destrozado y basura por todas partes, ventanas con cristales rotos y banderas estaban tiradas por doquier cuando el personal del Capitolio pudo por fin darse a la tarea de limpiar el daño ocasionado dentro del edificio. Un busto incluso del expresidente Zachary Taylor apareció con una mancha que parece de sangre. Y los seguidores del presidente Donald Trump no solo protestaron en Washington, D.C., sino que lo hicieron por todo el país. En Sacramento, California, una multitud se congregó frente al Capitolio estatal. Ellos insultaron a los agentes del orden que resguardaban el edificio y a los medios de comunicación presentes. Las autoridades confirmaron varios arrestos. Mientras que en Atlanta, el secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, lo recordarán por la polémica llamada con Trump, fue evacuado por seguridad ante una manifestación frente al Capitolio que provocó el cierre del edificio, esto según una afiliada de la NBC. Sin embargo, los inconformes con los resultados electorales se manifestaron pacíficamente y no se reportó ningún tipo de incidente. En Denver, Colorado, mientras tanto, los seguidores de Trump protestaron contra los resultados electorales. Unos lo hicieron desfilando en sus autos y otros ondeando banderas del país y del mandatario. Aquí tampoco se reportaron incidentes violentos ni arrestos. Y ya sabemos más de la mujer cuya imagen le ha dado la vuelta al mundo y que murió durante el asalto.
Su familia la identificó como Ashley Babbitt, de 35 años de edad, de San Diego, California. Según su hermano, fue a Washington, D.C. a protestar en contra de lo que ella consideraba, como muchos de los seguidores de Trump, sin tener pruebas, que había sido un fraude electoral. El jefe de policía de Washington, D.C., Robert Contee, informó que otras 3 personas murieron en emergencias médicas durante el incidente. Y legisladores están prometiendo una investigación sobre la policía que resguarda el Capitolio. Ellos explican que lo sucedido genera preocupaciones de seguridad y están cuestionando la preparación de los uniformados y a sus jefes. Al final, otras fuerzas del orden tuvieron que intervenir para retomar el control de la situación. Algo sin duda muy preocupante.